¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean al episodio número 28 de su podcast favorito, El Trompo Disco. Yo soy Jaime Oramas Chore, su anfitrión, y aquí estoy para que pasemos un buen rato platicando sobre hockey, sobre este gran deporte y sus historias. Espero que estén de lo mejor con esta contingencia que se está viviendo en todo el mundo en cuanto al coronavirus. Lo importante es seguir los reglamentos y las especificaciones que nos han puesto nuestras autoridades. Y bueno, aquí en México ya estamos en fase 3 y sí ha existido un número considerable de decesos penosos, pero afortunadamente todavía las cosas no se salen de control y esperamos que siga así. Las personas que tengan que salir sigan las indicaciones de sus autoridades y tomen sus precauciones. Sabemos que en algunos casos es algo complicado no acudir al trabajo, así que nada más es cuestión de que tengan cuidado y echarle muchas ganas a esto para que ya podamos salir de esta situación. Y bueno, es así como les mando mucha fuerza y optimismo hasta donde estén, hasta el país que estén, donde nos estén escuchando, y les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros vía Twitter, @eltrompodisco. Ahí estamos subiendo tarjetas y cuánta cosa se nos ocurre durante la semana. eltrompodisco@gmail, nuestro correo electrónico, por donde también pueden estar en contacto y nos pueden mandar ya sus saludos o lo que ustedes gusten, cómo se encuentran, preguntarnos algo, etc, etc, etc. O también nos pueden dejar comentarios en YouTube, iVoox, Spotify. Nos pueden encontrar como El Trompo Disco. Y recientemente también nos pueden encontrar en TikTok como El Trompo Disco. Y ahí subimos videos de las tarjetas, presentaciones de las tarjetas y todo lo relacionado con el coleccionismo deportivo, en específico por el momento del hockey. Y bueno, estos son los medios por donde nos pueden encontrar. Y de esta manera comenzamos con el episodio especial de Los Ángeles Kings. Los Kings de Los Ángeles, un equipo de tradición que se encuentra entre los grandes equipos de la ciudad de Los Ángeles, como son los Lakers, un equipo altamente competitivo que hasta la fecha cuenta con figuras que todos conocemos sí o sí, como Magic Johnson, Shaq, Kobe Bryant y el más reciente LeBron James. Pero también en Los Ángeles tenemos a los Dodgers, donde un mexicano en la posición de pitcher, conocido como Fernando Valenzuela, se convertiría en una figura. También tenemos a los Rams, a los no tan queridos Chargers. Actualmente tenemos a los Clippers con Kawhi Leonard, que la está rompiendo y por fin son una competencia para los Lakers. Y aún todavía más reciente, la ciudad tiene para todos los gustos, y es así como también existen equipos de fútbol soccer en la ciudad. Y ese es el caso del Galaxy, en el cual recientemente está jugando Chicharito, Javier Hernández, y Los Ángeles Fútbol Club, donde está jugando Carlos Vela. Los dos buenos representantes del fútbol mexicano. Yo en lo personal creo que Javier Hernández tiene un poquito más de historia en cuanto a Carlos Vela. Sin embargo, todavía tenemos que esperarnos a ver lo que logra hacer Chucky Lozano, que se encuentra actualmente jugando en Europa y posiblemente llegue por pedido de Ancelotti a el Everton. Eso me pone muy contento. El Everton es mi equipo de la liga inglesa y ver un jugador como el Chucky Lozano en él me pone de buenas. A lo que voy con esta introducción de equipos de Los Ángeles es que todos son equipos competitivos, ¿sí? Contra los equipos de su misma liga o contra los equipos con los que comparte una ciudad. Por ejemplo, el caso de Los Ángeles Fútbol Club contra el Galaxy. Los dos comparten la misma ciudad, pero hay un ambiente de competencia entre los clubes muy grande. Y eso es algo que tendrá 2-3 años desde la creación de Los Ángeles Fútbol Club.
Entonces ya se podrán imaginar la presión que tienen por sus fanaticadas, por el lugar donde están los equipos de Los Ángeles. Y es así como comenzamos con la historia de los Kings, que desde sus inicios se vieron rodeados de mucha presión por compartir la ciudad con equipos de historia, ganadores y competitivos. Y así es como comienza la historia de Los Ángeles Kings, que fue parte de la segunda expansión de la maravillosa National Hockey League, la NHL que nosotros conocemos, en 1967, junto con los Minnesota North Stars, actualmente los Dallas Stars, los Oakland Seals, equipo ya extinto, Philadelphia Flyers, los Penguins Pittsburgh y los ahora poderosos San Luis Blues y actuales campeones de la liga. Estos equipos pasan a formar la división del oeste, ya que todos los equipos pertenecientes a la generación de los Original Six, Bruins, Hawks, Red Wings, Canadiens, Leafs y Rangers formaron la división del este. Ya de por sí esto se complicaba porque todos los equipos que quedaron en la división del oeste pues eran equipos que apenas iban a empezar a tener experiencia en la liga. El principal responsable de traer una franquicia de la creciente NHL a la ciudad de Los Ángeles era el para entonces ya experimentado dueño de equipos Jack Kent Cooke. Cooke se dedicaba a las telecomunicaciones y posteriormente comienza a invertir en deportes comprando equipos. El primer equipo que adquirió fue un equipo de las ligas menores de béisbol en Canadá, su país natal, ya que él había nacido en Hamilton, Ontario en 1912. Su equipo de las ligas menores de Canadá se llamaba Toronto Maple Leaf, como el equipo de hockey. Cooke era bueno para los negocios y hacía todo lo posible porque pudieran llegar a Canadá un equipo de grandes ligas de béisbol. A pesar de sus intentos, no logró traerse un equipo de las grandes ligas a Canadá y lo intentó con los Browns de San Luis, los Athletics de Filadelfia y los Tigres de Detroit. Cooke, tras ese fracaso de no conseguir el equipo, más otras cosas que le fueron pasando, como intento de crear una liga que compitiera contra la MLB y la cereza en el pastel fue cuando le rechazaron su proyecto de tener una estación de televisión en Toronto. Es por esas razones que decide viajar a Estados Unidos y vender a los Leafs, el equipo de ligas menores, en 1964. Sin embargo, este acto le valió que años más tarde entrara al Salón de la Fama del Béisbol de Canadá en 1985. Lo primero que logró en territorio americano fue ser propietario de la estación de radio KRLA 1110, ahora conocida como KRDC, en 1959. Pero un año después vendría una de sus mejores inversiones, la que le daría la posibilidad de adquisición de equipos y tener más manejo y fluidez de dinero, que fue la tele de cable por paga. Él crea American Cablevision y va adquiriendo otras compañías de televisión de cable, y es así como se va dando la oportunidad de también invertir en equipos deportivos. La primera incursión en un equipo de deportes vino con la compra del 25% de los Redskins de Washington, equipo que con el paso del tiempo terminaría quedándose completamente, y ya veremos más adelante que es el que mejor resultados les dio. Posteriormente compró a los Lakers y él es el culpable de cambiar un color azul que tenía el traje por el color morado que todos conocemos hasta el día de hoy. Esto en 1965. Para Cooke todo iba fenomenal, sus equipos eran exitosos, ganaban títulos y la gente los iba a ver. Y es así como buen canadiense, tenía que salir su amor al hockey y consiguió en 1966 formar a los Kings. Esto durante la segunda expansión de la NHL. La primera casa de los Kings no estuvo precisamente en Los Ángeles, pero sí muy cerca de él.
y fue el Forum ubicado en Inglewood, California, que durante un buen rato sería la casa de nuestros Kings y de los Lakers. Esto debido a que Coke competía por los Kings contra Dan Reeves, dueño de Los Ángeles Rams, el cual le decía a Coke que de ganar a los Kings no podría usar el Memorial Coliseo de Los Ángeles. El Forum tiene una capacidad para 17.500 personas, pero en un juego de hockey pueden entrar hasta 16.000. El Forum fue la creación del arquitecto Charles Luckman, que entre otros edificios, él diseñó y construyó el Madison Square Garden. Esto en Nueva York, casa de los Knicks y de los Rangers. Como dato curioso, los dos recintos fueron construidos en años consecutivos. Primero fue el Forum y después fue el Madison Square Garden. Para el inicio de la primera temporada de los Kings, como el Forum todavía no estaba listo, los Kings jugaron en el Long Beach Arena y en su primer juego derrotaron a los Flyers 4-2. Pero al momento de que ya estuvo construido el Forum, su primer juego también fue contra los Flyers, pero en esta ocasión terminaron siendo derrotados. Los primeros años de los Kings fueron complicados, y no tanto por su papel en el hielo, ya que en sus primeras temporadas lograron clasificar a playoff, tenían una buena puntuación, quedaban en una buena posición en su división, e incluso en su tercera temporada llegaron a las semifinales y cayeron contra los San Luis Blues. En esa temporada los vencedores fueron los Toronto Maple Leafs, pero aún así su gran problema era llenar el estadio. Si simplemente por alguna razón los Kings no llamaban la atención. Y es que pueden ser muchos factores. Esa zona del país no tiene una tradición de hockey como la otra mitad de Estados Unidos, ¿sí? Donde podemos encontrar a parte de los equipos más poderosos de la liga: Boston Bruins, Penguins, Flyers, Red Wings, ¿sí? En específico, la zona de los Kings es algo flojita, ¿sí? Ahí están los Sharks, los Arizona Coyotes, los Golden Knights de Las Vegas. Pero sí he de decirles que en los últimos años esta zona y estos equipos han agarrado un nivel, como es el caso de los Golden Knights de Las Vegas. Entonces podemos esperarnos que vayan creciendo aún más con el paso del tiempo, pero en ese momento no eran un reto para toda una conferencia que era la del Este, y tal vez esto no llamaba tanto la atención a la gente. Y algo que era el colmo de el buen Coke era que él decía que alrededor del área de los Kings, en Los Ángeles y alrededores, se encontraban más de 300,000 canadienses que de seguro se habían salido de Canadá porque no les gustaba el hockey. Y esto lo pensaba así Coke, ya que ninguno de ellos acudían a los juegos de los Kings. Pero los Kings de Coke no se rendirían, a pesar de que en su futuro vendrían años de sequía de playoff, ya que hasta 1974 lograrían volver a los playoffs. 5 años más o menos después de su última aparición, posiblemente en 1968, de estos mismos. Mucha de esta mala racha era debido a que los manejos administrativos comprometían las primeras selecciones del draft, y esto causaba que los Kings no pudieran renovarse y tener nueva sangre joven en su roster, ¿sí? Y que las jóvenes promesas del hockey no llegaran a los Kings. Pero no todo sería malo, ya que cuando se dieron cuenta de esto empezaron las correcciones dentro del equipo, y esto llevó a que los Kings encontraran a sus primeras estrellas, como fueron Bob Pulford, Huga Whedin y Roger Bacchon, los cuales llevaron a los Kings de nuevo a unos playoffs después, como ya les había dicho, de una sequía de 5 o 6 años. En esta temporada se quedaron en primera ronda y en la siguiente igual, pero en la primera que jugaron cayeron contra Chicago y después contra los Maple Leafs.
Los Kings estaban a punto de llegar a una de sus mejores épocas, conocidas como The Triple Crown Line o la línea de la triple corona, donde encuentran al centro Marcel Dionne, proveniente de los Detroit Red Wings. Marcel es una leyenda en la NHL por sus puntuaciones, por su forma de jugar. Como dato curioso, una tarjeta de novato del de O-Pee-Chee ronda entre unos $40-50, lo que en pesos mexicanos vendría siendo unos 900 a 1000 pesos. Esto si la tarjeta no está graduada. Ya en los casos donde está graduada, aumenta todavía un poco más el valor, casi un 40 a un 50%. Y para sumar un poco más a la figura de este jugador, les recomiendo que si les da curiosidad pueden ver el juego que se encuentra en el canal de NHL en YouTube como NHL Classic Games 1980, el ASG Campbell vs Wallace. Y bueno, allí se encuentra la crema innata de ese momento, como Tony Esposito, Phil Esposito, un joven Wayne Gretzky, Guy Lafleur. Igual vamos a ver a Marcel en uno de sus mejores momentos todavía. Y igual en este juego de estrellas le hacen un homenaje a Gordie Howe. Yo creo que es un juego que merece mucho la pena poder verse, ya que creo que marca un punto de transición entre dos generaciones, ¿sí? Una antes de Wayne Gretzky y la de Gretzky, ¿sí? Y simplemente es un choque de diferencias de juego increíble. En pocas palabras, hay mucha magia en ese juego y espero tengan la oportunidad de poder verlo. Bueno, volviendo a Marcel Dionne, en su primera temporada consiguió 47 goles, 74 asistencias y una buena puntuación para esa temporada. Dejó un buen sabor de boca y junto con los demás iban haciendo un nombre de los Kings. Marcel Dionne jugó de la temporada 75-76 hasta la 86-87 con los Kings. Aproximadamente jugó 8 juegos de estrellas y consiguió el Ashroth Trophy, premio que se le entrega al jugador con mayor puntuación en una temporada. El buen Marcel es introducido en 1992 al Salón de la Fama de la NHL. A pesar de todo esto que ya había pasado, de que con estas nuevas contrataciones los Kings habían pasado de ser el equipo con la peor defensa de toda la liga y convirtiéndose en la defensiva más brutal de la NHL, la gente seguía sin ir. Así que con esto, el buen Coke toma la decisión de en 1979 vender el Forum a los Lakers y a los Kings al Dr. Jerry Buss por una suma de $63.7 millones. Y en este punto, cuando Coke vende a los Kings, también se viene una separación de dos equipos que por mucho tiempo habían sido equipos pues hermanos porque eran de un mismo dueño. Se terminan por separar, ya que Jerry Buss se queda nada más con los Lakers, que para esto tenían a Kareem Abdul-Jabbar y a Magic Johnson y ya habían tenido varios títulos, ¿sí? Y pues le interesaba más tener un equipo de básquetbol que uno de hockey. Jerry Buss duró de 1979 a 1988 como dueño de Los Ángeles Kings, hasta que decide venderlos. Y no lo culpo, ¿por qué? Porque durante todo ese tiempo los Kings no lograron nada. Sí, habrán entrado en algún momento en playoff, pero pues no lograban ningún Stanley Cup o algo sumamente relevante como si lo hacían los Lakers.
Así que de esta manera llegamos a 1988, momento en el cual Buzz le vende el equipo a una persona que lo cambiaría todo y volvería a los Kings de Los Ángeles, el equipo más mediático del momento. Y estoy hablando de Bruce McNall, odiado por muchos, amado por tantos, ya que fue el causante de generar la controversia más grande de esos años al perseguir y comprar al mejor jugador del momento, Wayne Gretzky. Que si ustedes saben, este personaje lo cambió todo para el hockey. Y es que este evento se convirtió totalmente en una super telenovela. Pero antes de que les cuente esa historia, falta cerrar el qué pasó con nuestro empresario favorito, el buen Coke, el cual después de vender a los Lakers y a los Kings, tomó la decisión de quedarse con los Redskins de Washington, equipo que durante su tiempo rindió frutos y cosechó 3 Super Bowls en el 82, 87 y 91. Coke fallece en 1997 y en su testamento él había heredado el equipo a su fundación, con órdenes de venderlo. Su hijo John ofertó por el equipo, pero no logró ganarle a la oferta del empresario Daniel Snyder. Así que los Redskins no se quedaron en la familia de Coke. Y así termina la historia de este gran empresario y visionario del deporte. Bueno, dicho esto, los ubico porque vamos a comenzar con la historia de Gretzky en los Kings. Y esto empieza en 1988 con la adquisición de los Kings por parte de McNall. Y esto representa el final de una época para los Reyes, ya que en este año Marcel también se sale del equipo y se termina la etapa de la triple corona, pero da inicio a un momento mágico en la historia de estos angelinos, que fue la llegada de Gretzky. Y es que, ¿quién no quisiera a Wayne jugando en su equipo? Traía un récord ganador, 4 títulos con los Edmonton Oilers, líder de puntos. En todas sus temporadas había promediado de mínimo 100 asistencias y entre 60 y 70 goles. Nada mal, nada mal. Ahora, para contar esta historia, hace falta presentar a los protagonistas, que son el papá de Wayne Gretzky, Peter Plockington, que era el dueño de los Oilers en ese momento, Bruce McNall, el dueño de los Kings, y Janet Jones, la esposa de Wayne Gretzky. Todo comienza cuando 2 horas después de su último campeonato en 1988, el papá de Wayne Gretzky fue el que le avisa a Wayne que él iba a estar en trato y iba a ser vendido a Vancouver o a Detroit o a los Kings. Hasta ese momento, información que el papá ya sabía desde unos meses atrás, pero no le había comentado nada a Wayne para que pudiera concentrarse en conseguir la Stanley Cup ese año. Cuando todo eso sale a la luz, Wayne, Peter Plockington, incluso Janet Jones, la esposa de Wayne, se convierten en los más odiados de Canadá. Ahora, algo así llega a pasar igual con Eric Lindros, nada más que la única diferencia es que Eric Lindros fue escogido en el draft por los nórdicos de Quebec y no quiso jugar con ellos. Esto provocó que la gente en Quebec y en Canadá lo odiaran y le pusieran el nombre de El Traidor. Esto pasó con Eric Lindros. La gran diferencia, volviendo al tema de Gretzky, es que el buen Wayne no buscaba el cambio como tal. Realmente aquí lo que sucedió fue que
Peter Pocklington se encontraba en una situación económica algo complicada porque sus negocios no estaban rindiendo lo que deberían y pues Brooks McNall aprovecha la oportunidad y le hace la propuesta a Peter para comprar a Gretzky. En este punto se esparcieron muchos rumores, ¿sí? Sobre todo de que Janet Jones, que era una actriz y esposa de Wayne Gretzky, lo estaba manipulando para irse a Los Ángeles, y en Canadá se le da el mote de la Yoko Ono del hockey, ¿sí? Pero veremos que esto no fue para nada cierto, sino muestra de esto fue que durante los siguientes años Peter Pocklington tuvo que ir vendiendo a las estrellas que jugaban en los Oilers, ¿sí? No solamente a Wayne Gretzky, para poder ir solventando los gastos del equipo, ya que en esa misma época los sueldos de los jugadores habían subido, y así que tuvo que vender a Mark Meiser, a Wayne Gretzky, a Paul Coffey, a Jari Kurri, a Glenn Anderson, Kevin Lowe y a Grant Furr. Y Pocklington hizo lo imposible por quedarse con el equipo, porque esto es otra demostración de que realmente se hizo por la necesidad por la que pasaba Pocklington, ¿sí? Ya que termina él por vender a los Oilers ahí entre el 90 y 91. Pero el trato de Gretzky se cierra a cambio de dos jugadores de los Kings, que eran Jimmy Carson, Martín Gelinas. En dinero pidieron 15 millones en efectivo, y aparte los Kings cedieron sus primeros 3 selecciones del draft de 1989, 1991 y 1993. Este asunto fue tan grande que incluso un senador de Canadá demandaba al estado a que prohibieran la transacción, ¿sí? Wayne Gretzky en ese momento era considerado tesoro nacional. A Pocklington incluso un hombre le quemó, no entendí bien si fue una estatua de él o un muñeco, ¿sí? Le prendió fuego. Así de intenso se pone la situación cuando le quitas a su héroe nacional a todo un país. Y bueno, a continuación les dejaré la entrevista o un fragmento de la entrevista que le hicieron a Wayne Gretzky en el momento que se anunció oficialmente el traslado de los Oilers a los Kings de Los Ángeles. Y en esta grabación podemos escuchar de primero a Pocklington, dueño de los Oilers en ese momento, y a un muy desencajado Wayne Gretzky que se despide con lágrimas. Se los dejo para que lo puedan escuchar. And it's with mixed emotions, a heavy heart for our community and our hockey club, but I guess with delight and sincere best wishes for Wayne Gretzky, that I announce, and I guess more important, confirm that the Edmonton Oilers have agreed to trade Wayne Gretzky to Los Angeles. Glenn Sather will discuss the specifics with you in a few moments. I'm disappointed about having to leave Edmonton. I truly admire all the fans and respect everyone over the years. But
coming back. So as I said, promised Mess I wouldn't do this. But as I said, there comes a time when Y bueno amigos, esta es la grabación de Wayne Gretzky cuando habla ante los medios de comunicación de Canadá, comentándoles que se cambiaba de equipo, una despedida bastante emotiva, ¿sí? Y después de un proceso bastante polémico como ya hemos escuchado, Wayne Gretzky pasa a ser parte de los Kings. Y hasta aquí dejaremos este episodio. Esta primera parte de la historia de los Kings. Lo que se viene va a estar bastante bueno porque ya es un periodo de abundancia, de que empieza a despertar el equipo, ya teniendo a Wayne Gretzky, ¿sí? Y yo creo que los Kings de Los Ángeles y Gretzky fueron los dos beneficiados de este trato, ya que después a Pocklington le empieza a ir bastante mal. Creo que ya se los comenté en este episodio, ¿sí? Que se empieza a ir a la bancarrota y tuvo un montón de problemas con las autoridades por situaciones que tuvieron sus empresas, ¿sí? Aparte, los Edmonton Oilers no han vuelto a ver un Stanley Cup de aquel entonces. Todo ese equipo de ensueño con los que jugó Wayne Gretzky desapareció, fueron vendidos. El caso de Mark Meiser, Grant Fuhr, ¿sí? Todo ese equipo de esa generación desapareció. Pero bueno, y como les comenté, se viene cosas bastante chidas de esta historia, ya que viene todo el periodo de Gretzky en los LA Kings y sobre todo vamos a empezar a notar cómo se empiezan a convertir en un equipo bastante competitivo, mediático y sobre todo que se empiezan a convertir en uno de los equipos que más acercamiento ha tenido a la comunidad latina de Los Ángeles, ¿sí? A los mexicanos y todos los latinoamericanos que están en esa zona. Es uno de los equipos de la NHL que ha tenido más acercamiento a los hispanohablantes. Y esto lo veremos como ya les dije, en el siguiente episodio. Igual les quería comentar que se vienen cosas geniales en cuanto a este tema de los LA Kings, ya que por ahí tendremos alguna sorpresa. No les quiero comentar nada ahorita al 100%, pero tal vez ya lo estemos anunciando como tal en la segunda parte. Igual se viene una entrevista bastante buena con Octavio Sequera, el cual es escritor de la NHL en español y nos viene a explicar bastantes cosas sobre el proyecto de NHL en español, ¿sí? Cuáles son las metas, lo que quieren conseguir y por supuesto nos trae buenísimas historias sobre el deporte que más nos gusta, que es el hockey.
Después de ese episodio especial vendría la segunda parte de los Kings. Y bueno amigos, con esto llegamos al final. Sí, espero que lo estén disfrutando, que estén disfrutando esta serie de especiales donde estamos aprovechando a contar estas historias, pues por motivo de la contingencia que estamos viviendo por el COVID. Y esperamos que ustedes lo estén disfrutando, que les podamos quitar un momento de aburrimiento en su cuarentena y sobre todo compartir este gusto con ustedes. Así que amigos, hasta la próxima.